Hola, mamá. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Estefano, ¿bien? Bueno, hoy vengo a hacerte una entrevista acerca de mi nacimiento. En concreto, quiero puntualizar sobre el tema de la violencia obstétrica. No sé si sepas qué es la violencia obstétrica. No exactamente. Bueno, verás, la violencia obstétrica son esas acciones o esos tratos que muchas veces el personal de la salud eh, toma o ejerce frente a madres que están en cualquier etapa gestacional, en el parto e incluso postparto, en el que toman actitudes que no son exactamente las correctas. Inclusive muchas veces nosotros podemos no darnos cuenta de estas actitudes que serían violencia porque quizá las tenemos un poco normalizadas, pero caen también dentro de este rango. Entonces, bueno, te voy a hacer una entrevista para poder descubrir si es que durante todo tu embarazo, cuando estabas embarazada de mí y durante el parto y después de él, hubo algún tipo de violencia obstétrica. Ya, Está bien. entonces comencemos el primero. Co- Cuando te enteraste que estabas embarazada de mí, ¿cómo fue? ¿A quién acudiste? ¿Dónde fuiste? Bueno, era mi segundo parto, razón por la cual, mi segundo embarazo, digamos, razón por la cual fui donde un ginecólogo, me realizaron los ecos respectivos para todo el control durante el embarazo. Realmente no fue el mismo ginecólogo que me trató cuando, cuando estuve embarazada de tu hermano mayor, sino fue uno nuevo que realmente se acomodaba a ese momento porque era una serie de consultorios que estaban cerca de la casa. Entonces ahí consulté con este médico, me hicieron los exámenes, en efecto determinó que estaba embarazada, tenía alrededor de unas, yo diría que estaba unos 2 meses de embarazo, unas 8 semanas. Y de ahí ya con él comencé a hacerme los controles de, no sé si se llaman ginecostétricos o ginecológicos, durante el embarazo. Eh, ese es básicamente el tema. Ya, en este proceso que fuiste a ver a este ginecólogo, ¿cómo sentiste que fue el trato? ¿Sentiste que sí te explicó bien las cosas, que sí te trató de la manera adecuada, que en cada momento estaba más atenta de ti? Sí, realmente todo el proceso previo al parto fue adecuado, fue bueno, no fue tan minucioso como lo fue con el primer embarazo, pero digamos que sí que fue tranquilo, fue confortable, no hubo problemas. Más bien los problemas se dan, y no sé si es que aquí va que yo te cuente, después del parto comencé a tener problemas de salud. Eh, pero básicamente los síntomas me, me llevaban a un diagnóstico de infecciones urinarias, infecciones que yo no tenía, pero que se trataron como tal durante muchos años. No fueron problemas de meses, sino durante muchos años. Yo tenía dolores muy intensos a nivel pélvico que me provocaban una cistitis sintomática y, y incluso iba a parar a la clínica emergencias para que me atiendan y me inyectaban fuertes analgésicos y me enviaban continuamente una dosis de antibióticos para combatir estas supuestas infecciones urinarias que supuestamente yo tenía. Fueron algunos años que padecí todo este tema porque en realidad no me curaba, o sea, era algo recurrente, el dolor a veces ya era inmanejable y sin embargo no tenía una solución a mi problema. Posteriormente, cuando ya realmente, o sea,
ya me di por vencida porque estaba cansada de tanto antibiótico, me sentía físicamente mal y eran cosas de que ya llegó el dolor a, a impedirme dormir. A veces sentía yo que no podía ni siquiera dormir del dolor, no podía hacer muchas cosas porque el dolor me lo imposibilitaba. Casualmente, tu papá tiene un compañero que es médico, que es neurólogo. Y, y fuimos a una cita con él porque no encontraba solución. O sea, ya me iban a hacer nuevamente un chequeo bacteriano y un poco de cultivos por el tema de estas infecciones, entre comillas, infecciones urinarias recurrentes. Pero yo ya no sentía, o sea, algo en mí decía, ese no es el camino, porque ya lo hemos hecho durante muchos años y no ha dado los resultados que yo requería. Este doctor es un médico, pero sus tratamientos son alternativos. O sea, él ha incursionado, a pesar de ser un médico tradicional, digamos de la medicina tradicional, él ha incursionado en todo el tema que es medicina alternativa a través de inyecciones de agujas, no me acuerdo cómo se llama el tema de las agujas. Que te ponen Acupunterapia. Acupunterapia creo que se llama. Que te ponen, entonces él lo que hace es básicamente es bloquearte los nervios para darte un alivio inmediato, digamos, a nivel de dolor. Y después de eso sí, obviamente te manda un tratamiento con medicación que no es química, es homeopática, pero todo un tratamiento, digamos, más detallado para ir tratando tu problema. Entonces, cuando yo llegué con él, que ya estaba en un caso desesperado, porque ya eran años de este problema, él obviamente revisó todos mi historial médico, donde tenía exámenes de riñones, exámenes de vía urinarias, exámenes ginecológicos, exámenes de todo tipo que me habían hecho durante este tiempo. Y él me dijo, en realidad, o sea, tu problema, fue la primera persona que me habló y me dijo, tu problema no es, no tienes ninguna infección, te pueden dar cientos de veces antibióticos y lo único que están es mermando digamos, tu sistema inmunológico a posibles infecciones que se te puedan presentar, porque tu problema es neurológico. Dice tú, entonces la primera vez que me dieron un diagnóstico y me explicó exactamente lo que era un daño al nervio pélvico, que posiblemente era producto de la última cesárea, o sea, de la cesárea en la que te tuve a ti. Realmente el tratamiento fue sorprendente porque después de todo el bloqueo de los nervios que me realizó a nivel de esta acupuntura, sentí un 75% de mejora en mis condiciones, en mis dolores, en mi malestar. Seguí con él un tratamiento de un año, la primera vez fui al mes, la siguiente vez fui a los 3 meses, a los 6 y posteriormente al año, cuando él ya me dijo, o sea, ya me dio unas indicaciones con las que yo tenía que vivir, porque si bien era, digamos que sí se han dado casos de operaciones, o sí se dan casos, supongo que actualmente es mucho más frecuente, los casos de operaciones a nivel de los nervios. Él me dijo que en mi caso el tema era muy riesgoso,
O sea, que hacer una operación de recuperación del nervio pélvico, no sé exactamente cómo sea técnicamente, no, pero lo que él me explicó, lo que yo entendí, era muy riesgoso por todas las conexiones que tiene este nervio en el sector en el cual está alojado. Entonces, me dijo, tienes dos opciones, o sea, que te arriesgues a una operación que podría resultar muy buena o como que no podría resultar muy buena, podría ser peor eh, la, la medicina que la enfermedad. Entonces me dijo, esa es la una opción, es tu decisión, es tu riesgo, y la otra opción es que aprendas a vivir con este dolor, que si bien va a ser crónico, porque no es algo que tú lo vayas, que se vaya, que no lo vayas a volver a tener, lo vas a tener, pero tú ya vas a saber cómo reaccionar y qué son las cosas que te detonan este dolor. Entonces en ese caso él me explicó, me dijo, o sea, la ropa muy ajustada no va, o sea, a nivel de cintura, digamos, caderas, ropa muy ajustada no va porque eso tiende a ser un detonante para tu dolor. Caminatas muy largas no van, estar mucho tiempo parada o mucho tiempo sentada o ejercicios físicos de mucha fuerza no los puedes realizar, o si los realizas vas a estar expuesta a dolor. Tú sabes que eso te va a causar dolor. Tacones muy altos, cosas por el estilo, me dijo. O sea, tú te vas a ir aprendiendo a lo largo del tiempo qué procesos o qué cosas te provocan esa inflamación del nervio y te producen el dolor que da como consecuencia una cistitis que no es infecciosa, es una cistitis sintomática, es parte de la inflamación del nervio pélvico, que eso es lo que he vivido durante todos estos años. O sea, en realidad ya me he acostumbrado, ya lo manejo, o sea, es algo que yo sé que existe ese dolor, ese riesgo, y sé cuándo cuándo ya se va a causar una inflamación del nervio. Entonces, todo tu problema viene a partir de una mala práctica médica durante tu cesárea. Dices que no sabes muy bien de dónde vino, quizá pudo ser por la inyección de la anestesia o por cualquier otro motivo. Te quisiera preguntar si es que en todo este proceso alguna vez te informaron sobre si podían haber estos problemas durante la cesárea, sobre que quizá te podría llegar a pasar lo que te pasó. No, en realidad nunca el doctor me habló sobre complicaciones que se podían dar en la cesárea. No, como yo ya tenía una cesárea anterior, entonces todo era como un proceso que yo ya conocía. Entonces el doctor no se tomó el tiempo en explicarme si es que podía presentarse algún inconveniente durante el parto, durante la cesárea. Tampoco el anestesiólogo me explicó, me habló de los riesgos que podía tener digamos que la anestesia epidural. Tampoco se habló sobre eso. Básicamente no solamente se hicieron los controles para ver el desarrollo del tuyo en mi vientre y nada más. Como ya me habían hecho una cesárea anterior y en la cual el doctor ya sabía que yo no tenía, que no lograba una dilatación del canal de parto, entonces para este nuevo parto simplemente ya se conocían esos antecedentes y se programó la cesárea, pero nunca se explicaron los riesgos o algo que podría preocuparme. Se tomó todo como un tema muy normal, ¿no? Como algo que yo ya conocía, ya lo sabía, ya lo había experimentado y se tenía que dar así, punto. Bueno, en el momento que yo nací, ¿cómo fue todo? ¿Te entregaron a mí en tus brazos? ¿Tú le pediste a la doctora que te entregue? ¿O le pediste más bien descanso? ¿Cómo fue todo eso cuando ya, en el momento de que ya nací? A ver, primero fue, digamos que
un poco estresante en el momento que estábamos en el quirófano, porque yo le escuché a la neonatóloga, obviamente estaba consciente, y la neonatóloga dijo que cuando te sostuvo a ti, dijo, esto nunca me había pasado. Fue porque tú la ensuciaste a la doctora sorpresivamente. Y entonces yo estaba muy alterada y me acercaron, te acercaron a ti, a mí. Tanto es así que yo pude darte un beso y verte que estabas completito, que estabas bien, que no te pasaba nada, que era lo que ellos me decían, pero yo ya lo podía ver, ¿no? O sea, con mis propios ojos. Entonces, inmediatamente tú naciste, yo ya te vi. Y después de eso, te llevaron a ti ya para hacerte tu limpieza, darte los cuidados postnatales y a mí también ya me atendieron para sacarme la placenta, para coserme y ponerme un analgésico y me llevaron ya a la habitación, pero algo que fue muy sorprendente es que esa misma noche, digamos que yo estaría en la habitación tipo que sería 11 de la noche, te vinieron a dejar en la termocuna ya arregladito, con tu monito, todo vestidito, pero te vinieron a dejar al lado mío. Entonces no hubo esa noche de descanso después del parto, y eso sí me llama mucho la atención. No sé si sea una práctica de la clínica, que era más pequeña en relación al hospital donde nació tu hermano mayor en mi primer parto, porque en el hospital donde nació mi hijo mayor, ahí el primer día yo tuve la cesárea a las 8 de la mañana. De ahí al recién nacido, recién me lo trajeron como al mediodía, para que el niño para que el bebé se familiarice con el tema de la succión. Lo tuve un poco de tiempo conmigo y en la noche se lo llevaron a neonatología para que la mamá descanse. Él duerma con el resto de niños en el área de neonatología y yo descanse completamente por el tema de la cesárea y todo lo que conlleva ese cansancio y todo eso. Pero contigo fue totalmente diferente, o sea, no sé si serían procedimientos diferentes de clínicas diferentes. Bueno, como último, el tema de si estuvo mi papá cuando todo el proceso de la cesárea de parto, si es que le permitieron, no le permitieron, si es que ustedes llegaron a un acuerdo, ¿cómo fue eso? En realidad, tu papá estuvo presente en todo el tema del parto. Lo dejaron sin ningún problema ingresar a quirófano, estuvo conmigo, pudo verte desde la primera vez que viniste a este mundo. Él fue el que tomó la primera foto tuya ya recién nacido. Sí, él estuvo todo el proceso conmigo, sí lo dejaron participar en todo el proceso dentro de quirófano, obviamente con las medidas de seguridad, que la bata, que todas esas cosas, pero sí, él estuvo conmigo todo este proceso. Ya, entonces, muchas gracias, ¿no?